amigos? Bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cilindro tengo hoy aquí para vosotros. Un cilindro Fontaine París. Es muy similar a lo que en España estamos acostumbrados a ver como Sidese. De hecho, para mí es tan similar que yo creo que Sidese es una copia de Fontaine. Sidese son unos cilindros, os he ofrecido alguna apertura, os ofreceré dentro de poco alguna. Muy sencillos de ganzuar. Esta es la versión, no es la versión más moderna, esta tiene 5 pompas, la más moderna tiene 6, tiene una aquí también en la zona de la tensión, pero igualmente ambas dos son muy sencillas de ganzuar. Intentaré hacer un decodificador para cada una. Esta tiene notablemente más calidad de fabricación y además tiene otra característica, y es que tiene puertas falsas. Esta de aquí no tiene puertas falsas, pero la francesa sí que tiene puertas falsas y no es tan sencillo en absoluto de manipular. No sé si podré desmontarlo, no es sencillo, vamos a ver. Por este lado está fresado, aquí lo tenéis. Esto es lo que sucede cuando toca sacar la fresa y abrir, abre, pero no es sencillo, tendría que taladrar los golpes esos. Esta es de acero. Veréis si os muestro el desmontaje. Lo que quería mostraros hoy era el ganzuado. Vamos a intentar hacer el ganzuado y a ver si nos sale. Vamos a ello. Hay que ganzuarla 5 veces para dar la vuelta entera. Si veo que se demora mucho porque es irregular, además al faltarle aquí un pedazo, al faltarle todo el cilindro de la parte posterior, la leva queda suelta y no siempre engrana bien. Hay que vigilar, debería de estar sujeta. Cuando están los dos no hay ese problema deriva del fresado y bueno, yo creo que podrá ir bien, pero os voy a mostrar el interior del boca llave. Ahí lo tenéis, vamos a dar luz. Fijaros, aquí en la parte inferior tenemos la ranura desde la que tensionamos. Hay unos nervios ahí. El primero que veis a la izquierda abajo, ahí, eso es un elemento móvil. Y luego ya es un nervio móvil, son guardas. Y ahí en el centro abajo veis un circulito que es el embrague. Hay que presionarlo constantemente para que avance el rotor. Ahí lo tenéis. Estas así de sección cuadrangular son los elementos que vamos a tocar. Fijaros, ahí se puede ver. Estos elementos son los que están cargados a muelle. Ahí veis, yo voy a estar, a ver si lo consigo sin tapar la cámara, yo voy a estar presionando estos elementos y también este elemento de aquí que está cargado a muelle y es el que hace avanzar. Vamos allá. Compruebo que tiene movilidad el embrague, porque si no tiene movilidad no vamos a conseguir nada. Y vamos a ver, así mismo, la verdad es que lo he manipulado una vez, lo he ganzado una vez, pero no sé para qué lado. Y con esta ganzúa, que no tiene nada que ver, es una ganzúa para slider, pero me resulta muy cómoda, voy a tocar las pompas. Empiezo por aquí, por la derecha, como veis pedía y ahora tiene movilidad, queda colocado. El segundo también, ahí está. En esta primera vuelta este tercero es el que da más problemas. Si lo toco ahora se quedará pasado. Esta de aquí es la que pide, la cuarta, como veis se queda colocada. Y aquí iríamos, la verdad es que este Fontaine es de los más sencillos que me he encontrado, aunque si no lo hacemos en este orden, si llego a tocar este tercero que está aquí, antes no lo hubiésemos conseguido porque se pasa y llegamos a puertas falsas. Ahí lo tenéis, hemos avanzado un paso, no he tenido ni que tocar el embrague. Fijaros cómo al tocar el embrague se mueve, no lo veis, veis por aquí, por ahí. Vamos allá, esta primera no pide. Cuando no están duros del todo es mejor no tocarlos. Es mejor. Ahí ha caído en una puerta falsa, se ha quedado trabada pero no tiene movilidad. Es el tercero, es el que os digo que da más problemas. Vamos a empezar por este otro lado.
Aquí ha quedado colocado. Ahí ha quedado colocado. Este nada. Vamos a ver. Tocaré ahora el tercero porque es el que está pidiendo. Se ha quedado pasado. Vamos a ver. Voy a tocar el embrague. No quiere avanzar. Segundo no pide. Tercero está pasado. Distensiono. Ahí ahora parece que se ha colocado. Ha saltado del todo. Yo creo que no está colocado. La puerta verdadera está bastante arriba. Ahí ha dado un muy buen avance. Pero creo que estamos en una puerta falsa. Vamos a ver si ahora... No estoy seguro. No, era puerta verdadera. No siempre es sencillo ver porque hay veces que se atasca. Voy a evitar tocar ese tercero. Ahí una puerta falsa. Ahí lo he pasado. Esta vez el segundo lo he pasado. Distensiono. De nuevo lo he pasado. Vamos a dejarlo un poco quieto. Vamos a empezar por los demás. Este ha ido a la verdadera. Este no quiere. Este tercero lo paso. Vamos a ver si puedo evitar. Ahí está en una puerta, pero es falsa. Ahí hay otra. Vamos a ver si distensionando. Ahí lo he llegado a parar en su puerta. Crucemos los dedos para que quede ahí. No, creo que he pasado ese. Vamos a ver. Voy a tocar el embrague. No tiene mucho recorrido. Ahora hemos colocado. Creía que lo había pasado, pero estaba en una falsa. Voy a tocar el centro. Ahí está, me queda uno, me queda este. Esta es una falsa. Esa es la verdadera. Se queda completamente sólido cuando está en una puerta falsa, pero hay veces que lo nota sólido y cuando presionas el embrague entonces avanza. Ahí tenemos uno colocado, ese mejor lo dejo quieto, que va hablando. Este pide. Este de aquí, ya el orden, la verdad que no sé cómo denominarlos. Este sería el quinto. Y lo he pasado estrepitosamente. Lo voy a dejar, vamos a ver, vamos a empezar de nuevo. Este está colocado, este no pide, no pide. Creo que lo he pasado. Ahora sí lo he colocado. A ese quinto, segundo, avanza. Avanza y no lo he pasado de milagro. De hecho lo he pasado y ha vuelto a venir. Ahí ha dado un muy buen avance el cuarto. Presiono el embrague y hay un nuevo avance. No sé si os habéis fijado. Eso es clave porque si no pasa lo que me estaba sucediendo, que los tocas y los pasas. Este ahora no parece estar colocado. He vuelto a pasarlo. Ahí, vamos a dejarlo ahí. Voy a comprobar ahí. El embrague da un avance de nuevo. Vamos a por este tercero. Ahí está muy bien en su sitio. Primero. Ahí creo que el embrague es la clave. Ahí está. Tocamos el embrague. Se nota cuando es el embrague el que falta, que van rozando muchísimo más. Fijaros, ahora no pide ninguno. Le doy al embrague. Y no sé si se ha visto, pero yo lo he percibido. Ahora se ha quedado el embrague bloqueado. Fijaros, ya no tiene movilidad. Esto hay que solucionarlo antes de seguir. Y esto es consecuencia del hecho de que la parte de atrás esté fresada. Al fresar yo creo que han dañado la parte de... Yo creo no, es evidente, han dañado el embrague de la otra parte y se queda ocupando un espacio que tiene que ocupar este. Pero bueno, nos queda un paso, dos pasos, yo creo que triunfaremos. Vamos allá. Vamos por aquí, pues no nos quiere dejar ahora avanzado. Vamos a ver si además de avanzar pide. Este pide.
El tercero, qué casualidad, lo hemos colocado, esta vez se ha portado, había caído en una falsa, pero ha vuelto con nosotros, ahora está totalmente bloqueado. Me temo que voy a tener que tocar la leva manualmente porque ha caído en una posición en la que no sé si así se puede liberar, pero la cuestión es, voy a tocar la leva que no ha avanzado, ahí sí, ahí ha avanzado, y eso ya os digo que se debe al hecho de que está fresada la otra parte. Vamos a ver si nos deja continuar. Son cilindros escasos aquí, no podía desaprovechar la oportunidad de ganzuarlo y ofreceroslo en vídeo. Vamos a ver, de nuevo se comporta igual. Ahí está el tercero. Vamos a ver si alguno más pide. No pide ninguno y además se bloquea. Vamos a ver si conseguimos dejarlo en una posición ahí. A ver si ahí colabora. No tiene ninguna pinta. Bueno, ahora por lo menos ha pedido uno de los de aquí. Vamos a ver si hay algún cambio. No quiere dejar. Vamos a ver si consigo la posición. Esto antes me ha pasado, pero no tan exagerado. Y se debe a lo que os digo. Ahora estoy girando, está engranado, está embragado el otro lado. Ahí parece que puede ser. Vamos a ver si ahí se mantiene. El otro lado ha quedado totalmente macizado. Ahí ha dado un avance como tiene que ser. Vale, aquí hay algo diferente. Ya pide aquí uno. Pide el tercero. Está en una falsa y a otra falsa hemos ido. Ahora ha vuelto a la verdadera. 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 El embrague no hace nada. Pide este de aquí. No estoy seguro de si es verdadera o no. Creo que sí. A pesar, sí, ahí está. A pesar de que se movía muy poco, vuelve a colaborar con nosotros. Nos queda un paso. Tercera. Toco el embrague. Aún a riesgo de estropearlo todo. Esta pide. Falsa. Ahora ahí. He caído en una falsa, he seguido para abajo, lo he pasado, he distensionado y he mantenido la ganzúa a medio camino y he frenado cuando saltaba por causa del muelle y la he conseguido frenar justo donde está el colocado. Esta está colocada, ya queda muy poco porque esa ya veo que aunque está colocada, esta es la que pide. Ahí está, volvemos a la posición inicial y volvemos a tener la ranura, ahora os la mostraré, la ranura en esta posición, ahí lo tenéis, le hemos dado la vuelta entera. Dejadme que mire despacio el tema del desmontaje, sí me gustaría ver cómo es por dentro, si las puertas falsas las tienen todos, yo he ido notando en diferentes sitios, pero... dejadme, como os digo, tendría que taladrar, desmontar ordenadamente y os lo mostraría en vídeo. De momento aquí tenemos el ganzuado, veré si incluyo en este mismo vídeo el desmontaje o hago un vídeo específico del desmontaje de esta Fontaine o incluso del ganzuado de esta y desmontaje también y las comparamos. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Un saludo.